Hola Beto, ¿cómo estás? Catalina Castro te habla. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo te va? Estamos con Beto Valdés, periodista político. Y Beto, vamos a conversar un poco de esto que se está escuchando en los medios, en las redes, la famosa campaña sucia. Y justo ayer estuvo Daniel Scioli en un programa de televisión diciendo que, bueno, que no existía tal campaña sucia, que él no conocía a este hombre Santana del cual se está hablando. Sin embargo, trascendió que sí, que hubo un contrato de por medio. ¿Querés contarnos, Beto, quién es Joao Santana? Bueno, Joao Santana es uno de los consultores en materia electoral y de estrategia de campañas electorales más destacado de América Latina, obviamente de origen brasilero. Trabajó mucho tiempo acá a nivel local con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Tiene una larga relación profesional. Y además, bueno, se sabe que fue casi, se diría, el estratega más importante en diseñar lo que fue la campaña sucia y dura de alentar al miedo que implementó el PT de la mano, yo diría, más que de Dilma Rousseff, del propio Luis Ignacio da Silva, para ganarle el balotaje el año pasado a Aécio Neves. Es decir, es un hombre que tiene mucha experiencia en campañas electorales y en líneas generales tiene como una mayor capacidad o especialidad en esto de elecciones o muy polarizadas o balotaje, donde juega mucho el buscar votos contra alguien, en demonizar a un candidato. Ahora, la duda es, Scioli era un candidato que conquistaba o seducía por su estilo, por su no agresividad, pero ahora al tornarse más agresivo, digamos, pareciera que en el fondo le está hablando más a los propios que intentando conquistar a aquellos que eran conquistables con este estilo de él. Sí, evidentemente. A mí me parece que hay varias cuestiones en esto que vos planteabas. La primera, me parece que hay que empezar a aclarar que Daniel Osvaldo Scioli, en líneas generales, como dirigente político desde lo electoral, está un poquito sobredimensionado. Tengamos en cuenta que las dos únicas elecciones que ganó, es decir, con contundencia, él no fue el mascarón de proa, él no fue el que traccionaba los votos. Recordemos que gana la primera elección en 2007 en la provincia de Buenos Aires, pero claro, lo traccionaba Cristina Fernández de Kirchner, que obtuvo el 47% en la provincia de Buenos Aires, en la primera elección, la sucesión a Néstor Kirchner. Luego fue reelecto, recordemos, también traccionado por la presidenta. También recordemos que su debut electoral era así en la ciudad de Buenos Aires, no con muy buenos resultados. Y además, las oportunidades que él intentó traccionar a un candidato fue claramente en 2013, cuando se puso prácticamente al hombro la campaña de Martín Insaurralde contra Sergio Massa, y realmente le fue muy mal. Y si nos basamos en los números de las PASO, el 38%, que a esta altura muchos dudan que ese ha sido ese número, es decir, con una fiscalización muy pobre y por los números que obtuvo con mayor participación, más de 1.200.000 personas que se agregaron de las PASO a las generales, 36%, bueno, no cabe ninguna duda que evidentemente nunca enamoró, nunca fue un candidato competitivo o marketinero. En todo caso, me parece que estaba sobredimensionado por la caja enorme que se manejaba en la provincia de Buenos Aires, o que sigue manejando por lo menos él hasta el 10 de diciembre. Claro, de hecho tampoco pudo traccionar para favorecerlo a Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, recordemos que Aníbal Fernández fue candidato a senador. Mucha gente eso no lo recuerda. Fue candidato a senador en la provincia de Buenos Aires en 2011. Y en ese momento nadie lo tuvo en cuenta y tenía también su imagen negativa. Todo el mundo le recordaba esa famosa frase que la inseguridad era una sensación. Y sacó también el 54%, igual que Cristina Fernández de Kirchner. Así Cristina ahí traccionó.
a Aníbal Fernández y a Daniel Scioli. Entonces, digamos que me parece que estamos frente a un candidato que, independientemente que se haya equivocado, que hay responsabilidades compartidas en los errores de haber elegido a Aníbal Fernández de parte de Cristina, él haber aceptado a Zanini, que tampoco es un candidato que le suma. En definitiva, lo que no hizo en la campaña previa hacia las primarias abiertas de agosto, ni tampoco hacia las elecciones presidenciales del 25 de octubre, es muy difícil que lo pueda hacer ahora. Es decir, tomar distancia, es decir, para seducir el votante moderado e independiente, tiene que tomar mucha distancia de la presidenta. Claro. Y eso es un escenario que se podrá hacer un poco de show y demás, pero que no está disponible, porque en la primera de cambio, donde él tiene muy claro y lo expresa a sus colaboradores, yo no puedo hacer enojada a Cristina porque pierdo parte de los votos, y en definitiva hay como un reconocimiento explícito de algo que me parece que hoy es irrefutable, que yo diría que el 95%, por no decir el 100% de los votos que obtuvo Scioli, tanto en las PASO como en las elecciones generales en esta primera vuelta, son de Cristina, no son de él. Sí, bueno, González lo dijo, vamos a ir a votar a Scioli desgarrados, ¿no? Como cumpliendo un mandato, y muchos votos deben haber sido han ido a Scioli seguramente con esa misma actitud, ¿no? Claro, y aparte, en definitiva, me parece que ahí hay un elemento clave, es decir, ese voto de la gente, ese, pongamos, 28-30%, que sigue siendo adherente y simpatizante del modelo kirchnerista, que adhieren y que quieren muchísimo a la presidenta, evidentemente es la clave del voto, más el arrastre histórico que tiene el peronismo y demás. Que seguramente eso va a subir en el balotaje por el descarte y por lo que significa la opción, pero lo concreto es que acá hay el voto cautivo, la dueña de esos votos, no cabe ninguna duda, para bien o para mal, independientemente del juicio de valor que hagamos, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Beto, buenas tardes, soy Elisa Peirano en el programa. Buenas tardes, Beto, ¿me escuchas? Soy Elisa. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Valdés, pero sin embargo Scioli ha quedado como el único candidato disponible para que Cristina lo use del fin en estas elecciones. O sea que tiene que haber un voto que es propio de Scioli o todo el voto que votó a Scioli pertenece a Cristina. O sea, Scioli tenía un público ahí, porque por algo se eligió él con la mejor imagen dentro de los candidatos alternativos, ¿o no? Mira, ahí es muy interesante esto que vos planteás, y en ese sentido las series históricas de medición de imagen que tienen las hoy consultoras más creíbles, ¿no? Los encuestadores han quedado muy golpeados, pero hay algunas que he tenido acceso, por ejemplo, de la consultora de Isonomía, de Celia Kleiman. Es muy interesante porque vos ves, cuando se hace la serie histórica, que se toma los últimos 2 años, pongamos, vos vas a ver en imagen positiva y negativa, y en qué segmentos, un Scioli que a medida que comienza a acercarse a Cristina, termina absolutamente kirchnerizado, y pierde, ya aparentemente en los últimos 6 o 7 meses, pierde lo poquito que le quedaba de voto independiente. Es decir, cuando después de 12 años alguien que fue vicepresidente de la Nación, que fue gobernador en 2 mandatos con una pésima gestión, probablemente una de las peores desde 1983, en el principal distrito del país, que mucho tuvo que ver con hacer lobby y operar sobre los camaristas federales, fundamentalmente el Pati Ballesteros, el doctor Ballesteros, para cerrarle la causa, o mejor a Cristina, de la denuncia del fallecido fiscal Nisman. Es decir, que ya operaba sobre la impunidad, que colaboró también para que a Bonadío le sacaran la causa a Tesur,
ese mismo Scioli es muy difícil que tenga votante independiente porque hoy es un kirchnerista más. Es decir, en los momentos claves, estratégicos, decisivos, donde la sociedad se dividió, donde hubo una grieta, el conflicto con el campo para acá, Scioli siempre estuvo al lado del kirchnerismo. Bete, ¿cuáles serían ahora los pasos a seguir en la campaña de Scioli bajo las directivas de Santana y su equipo? ¿Qué es lo que vamos a esperar de acá hasta el 22? ¿Qué podemos esperar de lo que se viene? Y lamentablemente las perspectivas, el pronóstico es muy preocupante, ¿no? En primer lugar porque esto, si bien por un lado la tremenda sobreactuación de la campaña sucia, ¿no? Esto de si gana Macri se vienen las 7 plagas y demás, ya mucha gente empieza a tomarlo con humor y hasta reírse, y decir que si gana Macri tu suegra se va a estar en tu casa durante 4 años, no sé, cantidad de chistes y demás. Ojo que acá se está asustando a un segmento de la sociedad importante. Pongamos en el peor escenario para Scioli de una derrota eventual, porque esto todavía no está definido, más allá de que todo parece indicar que es un escenario mucho más favorable a Macri. En el peor de los casos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no creo que baje del 42, 40%, menos de eso no va a sacar. Es decir, que hay un segmento significativo de la sociedad que cree, que está convencida de esta división, porque en definitiva lo que se está instalando y se intenta motorizar es un voto hacia Scioli, esencialmente para evitar que Macri gane, porque es una especie de villano que viene a destruir con maldad todo lo construido y demás. Entonces, desde ese punto de vista, va a ser probablemente una campaña larguísima, pese a que falta poco, pero falta mucho, hay que transitarlo. No hay que descartar escenarios de violencia. Hay muchos funcionarios, hay un clima irrespirable en los organismos públicos, en los ministerios, en las secretarías de Estado. Hay enfrentamientos diarios que se han potenciado entre los funcionarios de carrera y especialmente los de la cámpora, los que se han nombrado en los últimos tiempos. Es decir, se está agitando una cuestión que es realmente preocupante. Yo insisto que hay que tomar todo con prudencia, bajar los decibeles, porque no sería nada extraño que viviéramos situaciones violentas, de mucha tensión, esencialmente en un gobierno que no estaba preparado para este escenario quizás no muy positivo, y que además los principales funcionarios no están dispuestos a irse. Claro. Entonces, eso va a ser muy preocupante si eventualmente perdieran el balotaje, es decir, si Macri se transforma en el próximo presidente. Y el otro elemento es cómo se va a manejar la transición y qué es lo que va a hacer la administración de la presidenta Cristina a partir, desde este momento hasta el 10 de diciembre. Es poco tiempo, pero es mucho tiempo en términos de profundizar aún más el daño y la herencia difícil que está dejando en materia económica, en materia fiscal, las reservas del Banco Central. Es decir, estamos frente a un escenario realmente muy preocupante. Sí, incluso de generar todo un clima, como decís vos, violento, que puede alterar la vida normal y cívica de todos, ¿no? Ahora, claro, pero no solo hasta el 10 de diciembre, ¿eh? Sí. Pongamos eventualmente, porque hay que manejarse con cuidado, que no está dicha la última palabra, que Macri gana el balotaje. Va a ser muy difícil llegar hasta el 10 de diciembre, pero también va a ser muy complicado a partir de la asunción de ese supuesto gobierno, la convivencia con el kirchnerismo de salida y cómo se genera la gobernabilidad, porque se están fomentando odios que van a ser muy difíciles de reconciliar, porque ya comenzaron en los últimos 12 años, es decir, están muy pronunciados. Acá lo que se dice es que han vuelto nuevamente las discusiones a los lugares de trabajo, las discusiones en los clubes, en mesas entre amigos, en las familias. Atención con todo esto, porque evidentemente cicatrizar tantas heridas y tantas diferencias
es una tarea que va mucho más allá del 10 de diciembre. Beto, ¿y vos cómo ves a la gente de Cambiemos frente a esta campaña que pareciera que va a ser bastante agresiva? ¿Los ves preparados y los ves preparados también en el caso de que asuman el 10 de diciembre para afrontar todas estas dificultades? Sí, digamos que después de, siempre se dice de que, bueno, a veces la gente aprende a los golpes, después del caso Niembro, de alguna manera gran parte de los colaboradores y los funcionarios que acompañaban a Macri los 8 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que, bueno, uno de ellos, como María Eugenia Vidal, va a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta será a partir de diciembre el nuevo jefe de gobierno, y otros eventualmente, si gana Cambiemos, ocuparán cargos estratégicos, vienen de enfrentar crisis muy duras. La convivencia aquí en la ciudad de Buenos Aires con el kirchnerismo y con la Casa Rosada fue muy difícil, realmente muy complicado. Si uno analiza todo lo que se vivió en estos 8 años, prácticamente no hubo paz, hubo mucha violencia. Recordemos lo que ocurrió en el Parque Indoamericano, donde nunca se contó realmente la cantidad de muertos, por qué ocurrieron, gente asesinada a balazos, lo que se hizo con la policía, retirar la Policía Federal, es decir, se vienen de un ejercicio cotidiano de crisis permanente, y además en esta campaña también han vivido, desde el caso Niembro, de muchas denuncias, lo están viviendo ahora, me parece, por lo que uno puede conversar con muchos de los referentes de esta coalición opositora, más la experiencia de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica, que tienen claro dónde están metidos, que no piensan reaccionar, que lo más rentable para ellos es quedarse donde está y seguir planteando casi lo que hacía Scioli en algún momento, ¿no? La fe y el optimismo, y esperar el 10 de diciembre y aprovechar fundamentalmente, esto es algo que comentan, si hipotéticamente gobernaran, que quieren aprovechar como nunca los primeros 100 días, claro. Es decir, no solo en términos de gestión, sino esencialmente en condicionar de alguna manera al kirchnerismo y al peronismo en la oposición. Hay objetivos muy concretos que apuntan a desplazar rápidamente a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación, una funcionaria que maneja el Ministerio Público de los Fiscales como una militante política, a Alejandro Banoli del Banco Central, cambiar la conformación del Consejo de la Magistratura. Probablemente, si todo esto se va registrando, haya un objetivo muy claro de generar un efecto político muy fuerte, como la salida del Poder Judicial de Norberto Yarvide, es decir, hacerlo jubilar o buscar su destitución, es decir, comenzar a generar efectos muy fuertes, porque sabemos que los primeros 100 días son decisivos para cualquier gobierno, mucho más para uno que es precisamente no peronista. Beto, volviendo un poquito para atrás al comentario ese de que la gente parece ser tomada con humor a todo esto de la campaña sucia, o viste, hay un hashtag en la red social Twitter que dice campaña bu. ¿No te parece que a veces, o sea, que con este tema de tomárselo para el humor, la gente como que está procesando un poquito el miedo y ya no se lo cree y termina beneficiando a Macri porque lo pone del lado de víctima? Y sí, sobre todo en ese segmento que quizás que no está tan politizado, que votó en las PASO, volvió a su vida normal y luego volvió a meterse en la política en la previa del 25 de octubre. Sí, seguramente, no es lo mejor, quizás no es el mejor camino, pero claro, yo vuelvo a insistir, hay quizás probablemente una mayoría que no le guste este tipo de cosas, porque la sociedad argentina no quiere más enfrentamientos, claro, no quiere más arbitrariedad, cadenas nacionales todos los días. Exacto. Pero ojo, recordemos que se convive en sociedad con un segmento muy representativo, importante de la sociedad, que le gusta precisamente todo eso que hoy ofrece el kirchnerismo. Entonces sí, se transforma, porque en definitiva es un poco lo que decías vos, esta campaña del miedo es para ellos, en definitiva es darse manija entre sí, como no captás un solo voto independiente, podrás estadísticamente generar, pero no la andanada que ellos desearían,
Pero claro, el riesgo de todo esto es hipersensibilizar a aquellos que creen de buena fe en Cristina, en que hay una utopía, y que en definitiva viene alguien a complicarle la vida. Y eso realmente es preocupante, porque después no se van a ser responsables si se viven situaciones violentas. Claro, sí, totalmente. Y ¿vos crees que es creíble Scioli ahora con este discurso como recogiendo un poco el guante de las propuestas de Massa, hablando de quitar retenciones, hablando del 82% móvil para los jubilados, de la cuestión del impuesto a las ganancias? Y me parece que tiene mucho más que ver, hay que compararlo con lo que ya era el Scioli de la última semana en la previa del 25 de octubre. Recordemos que su último anuncio tuvo que ver con subir el mínimo imponible, cuando la presidenta ni siquiera lo había habilitado, armar toda una operación para que apareciera Francisco de Narváez diciendo que lo iba a votar. Era ya manotazo de abogados porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires sabía que no llegaba al 40%. Ahora eso se va a incrementar. Y vos fíjate también hasta dónde es absolutamente sobreactuado y como un sesgo de preocupación y de mucha desesperación, que lo hace frente a un Sergio Massa que lo sigue atacando, que lo ha ninguneado después de las elecciones, que lo ha tratado de felpudo, y sobre todo después lo que dijo la esposa del exintendente de Tigre por segunda vez en 2 años, este término realmente tan duro que utilizó de volver a tratarlo de forro, ¿no? Sí. Me parece que frente a eso está todo listo. En todo caso, la apuesta de él tiene que ser más a intentar seducir al votante del Frente Renovador, pero sin embargo ayer se especulaba con que los gobernadores peronistas podían acercarse a Massa para tratar de ofrecerle un gran protagonismo en un eventual gobierno de Scioli. Eso tampoco está disponible, así que en definitiva tiene más que ver con improvisar sobre la marcha y tirar trompadas, ¿no? Como ese boxeador que aparece Grol. Valdés, ¿y cómo ves el debate, el futuro debate del 15 de noviembre? ¿Cómo lo ves a Scioli? ¿Preparado para el debate o qué esperas de ese momento? Me parece que primero hay que ver también la metodología, los temas, porque según lo que a mí me cuentan, por lo que fue la experiencia de Argentina Debate, que todos la dimos por bienvenida, que nos pareció bárbaro, pero que no fue mucho de debate, y que eso fue condicionamientos del propio sciolismo, quizás haya de ese estilo, es decir, que no se vea por lo menos minutos libres y la polémica, quizás lo que muchos esperamos. Recordemos que, Scioli, Macri, tiene una gimnasia de lo que significó nada más ni nada menos que competir en 3 balotajes, uno que perdió con Aníbal Ibarra en 2003 y 2 que le ganó a Daniel Filmus, es decir, debatir tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Es decir, estamos hablando de un Macri que tiene en el lomo, con no siendo un hombre muy dúctil y verborrágico, pero que ha evolucionado en relación a quizás a lo que era hace unos años atrás, tiene, en el lomo 6 debates, primera y segunda vuelta, y a su vez un debate en 2005 como candidato a diputado nacional, contra Elisa Carrió y Rafael Bielsa. Es decir, tiene algún tipo de experiencia más importante. También me parece que influye el ánimo, ¿no? Lo que se percibe claramente, y sobre todo después del 25 de octubre, es la actitud postural y el ánimo de uno y otro. Creo que Macri se siente mucho más optimista, más convencido de tener chances de poder ganar este balotaje, y a Scioli no lo puede disimular, es muy transparente. Tiene que ver con su estado de ánimo, eso va a influir, y recordemos también, ¿no? Más allá de que al ser un balotaje es muy importante y ojalá esté bueno el debate y a todos nos guste, que no mueve tanto el amperímetro, ¿no? Que el que tiene la decisión tomada, en todo caso quiere que gane al que respalda, y el que piensa votar en blanco no va a cambiar, pero siempre es una oportunidad más. De hecho, en el sciolismo apuestan prácticamente el 100% de lo que queda de aquí al 22, precisamente en el debate de
que se va a realizar el día 15, ¿no? Bueno, Beto, y para terminar, hay un tuit fijo en tu cuenta donde decís que en charlas informales los de Cambiemos se enteraron que el ciolismo tiene 500.000 contratos políticos en la provincia de Buenos Aires. ¿A qué te referís con esos 500.000 contratos políticos? 500.000. Bueno, concretamente son ñoquis, es decir, son gente que se denomina contratos políticos a aquellos que hacen actividad política, que lamentablemente es algo muy extendido y que no es una exclusividad del Partido Justicialista, que es compensarle económicamente el trabajo político o la recomendación o ser amigo de tal o de cual, y recibir dinero público. Bueno, se ha descontrolado tanto en los últimos tiempos la gestión, la administración de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, que algún macrista en reuniones informales con ciolistas o incluso con funcionarios de carrera de la administración pública bonaerense, en el área que maneja las contrataciones, preguntaron cuántos había, y lo más quizás peculiar, tragicómico de esta situación es que le dijeron que contaron hasta las 500.000, de ahí en más no contamos más, con lo cual se especula que sean muchos más. Solamente la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires tiene 1.400 contratos políticos, es decir, 1.400 ñoquis, que todos los fines de mes, para esta época, van a cobrar sus sueldos por no trabajar. Con razón es tan deficiente el agua acá en la provincia. Beto, gracias, muchísimas gracias por conversar con Citas de Radio, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Un placer. Adiós. Gracias.